Compañeras y compañeros, desde Quito, Ecuador, es un gusto para el Centro de Comunicación Popular Nuestro Americano contar con la participación de la compañera Valeria Silva, diputada por el Movimiento Socialismo Más de Bolivia, quien nos estará contando un poco la experiencia de la propuesta de los movimientos sociales en torno a la reelección del compañero Evo Morales. Valeria, un gusto poder conversar esta mañana contigo desde aquí, desde Quito, Ecuador, y esta facilidad que nos da la tecnología para poder enlazarnos directamente desde Bolivia. Igualmente para mí un gusto y reciban desde tierras plurinacionales un poquito más al sur, saludos cariñosos y revolucionarios. Hace pocos días hemos visto por las redes sociales, por los medios de comunicación, que existe un planteamiento desde los sectores sociales a una reforma constitucional. ¿En qué consiste esta reforma en sí? Bueno, la constitución política del Estado que ha nacido de nuestra Asamblea Constituyente en el marco del proceso de refundación de Bolivia, de sepultar la república neoliberal y colonial a fundar el Estado plurinacional de Bolivia, establece en uno de sus artículos respecto al régimen electoral que las autoridades electas podrán repetir un solo mandato. Eso es lo que establece nuestra Constitución hasta este momento. Sin embargo, se ha puesto sobre la agenda mediática la necesidad a este momento de pensar qué va a suceder en el 2019. Recordemos que Bolivia ha tenido elecciones el año pasado, el 2014, donde el presidente Evo ha sido reelecto con un 62% de apoyo de la población, y tenemos a este momento los 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional, tanto en la Cámara Alta de Senadores como en la Cámara Baja de Diputados. Lo cierto, y esto hay que decirlo, es que no es una agenda del movimiento al socialismo, ni a este momento ni hace un año, el tema de la repostulación. Porque bueno, como autoridades electas y responsabilidad eventual de estar en cargos, por ejemplo, como los legislativos o los ejecutivos, tenemos la misión nosotros de cumplir con la agenda que le hemos propuesto al pueblo boliviano el 2014. Hemos salido a las calles, hemos salido con las organizaciones sociales ofreciendo una agenda económica, una agenda política y una agenda social que está sobre todo vinculada a la soberanía del pueblo boliviano. Entonces, y es importante decirlo en ese sentido, es la oposición partidaria y es la oposición comunicacional la que ha puesto sobre la mesa el debate de Evo se quiere quedar en el poder para siempre, Evo quiere establecer una dictadura en Bolivia, cuando no teníamos ni siquiera meses de estar posicionados, ni siquiera la Asamblea ni el presidente Evo, ¿no? Nosotros decíamos un cachito, pero recién hemos asumido mandato, queremos cumplir lo que le hemos dicho al pueblo, no nos impongan agendas. El presidente Evo no está preocupado en si va a ir a la reelección o no. El presidente Evo lo que quiere es cumplir lo que le ha prometido al pueblo, porque siempre que el presidente Evo ha prometido algo, lo ha cumplido. En su primer mandato ha prometido refundar el Estado mediante la Asamblea Constituyente, lo ha hecho. En el segundo, en torno a la nacionalización, caminar hacia la industrialización del Estado, y también lo ha hecho. Eso se refleja en nuestras cifras económicas, eso se refleja en la estabilidad que tiene el país actualmente, a pesar del contexto y de la coyuntura económica internacional, que no es de las mejores para los países que tenemos una parte de nuestra economía bien sentada en lo que son los recursos naturales, ¿no? Es por eso que como movimiento al socialismo no hemos empezado el debate en torno a ni la repostulación ni la reelección, porque es importante hacer esta diferenciación, que aunque parece un juego de palabras, es muy importante. Tú nos decías que precisamente el oficialismo no es quien plantea esta propuesta. Hablando específicamente, ¿qué sectores son los que plantean esta reforma a la Constitución? En Bolivia existe una instancia máxima de decisión política que se llama el CONALCAM, es el Consejo Nacional por el Cambio. Esta institución se ha constituido un poco en respuesta al separatismo de derecha que estaba operando en Bolivia en 2008, que estaba operando en Bolivia en contra de la Asamblea Constituyente y en contra de todas las medidas populares y socialistas que estaba tomando el gobierno. Este consejo, el Consejo Nacional por el Cambio, está compuesto por la Central Obrera Boliviana, está compuesta por la Confederación de Campesinos,
tanto hombres como mujeres, está compuesta por profesores normalistas, es una composición absolutamente transgeneracional y sobre todo de corte obrero, popular y campesino. Digamos que es el Estado Mayor de la política boliviana, el CONALCAM. El CONALCAM debate todas las decisiones políticas estratégicas que Bolivia toma y que, por supuesto, el presidente Evo ejecuta. Para empezar, ellos lo han planteado de manera muy clara. Acá estamos hablando de repostulación, no estamos hablando de reelección. La posibilidad de repostular va a depender de la modificación que le hagamos a un artículo de la Constitución. Sin embargo, la reelección solo y únicamente la define el pueblo el 2019 en las urnas. Hemos visto que en Bolivia, probablemente tienen el mismo contexto ustedes allá, la derecha ha presentado una y mil veces a sus candidatos a uno y otro cargo. Obviamente ni sus hijos votan por ellos porque en muchos de los casos sus hijos son gringos, digamos, tienen nacionalidad gringa y no boliviana. Entonces nunca han logrado asumir ninguna responsabilidad. Sin embargo, se han repostulado las veces que han querido. Por eso hablamos de repostulación y no hablamos de reelección. Que repito, aunque parece un juego de palabras, es un momento clave, digamos, para que podamos entender todo este proceso que vamos a empezar en los próximos días como un proceso absolutamente democrático, donde el pueblo tiene la última palabra. En torno a lo que tú me decías de la repostulación, surge una cuestión en concreto que sería, ¿no hay más líderes que puedan asumir el proceso político actual en Bolivia? El movimiento al socialismo en el presidente Evo y en Álvaro García Linera tiene a sus mejores cuadros. Y en eso estamos absolutamente claros y claras todos. La carga histórica, la carga política recae con preferencia en estos dos cuadros políticos. Tenemos a un presidente y a un vicepresidente muy jóvenes, ambos, los dos sanos, los dos enseñándole a Bolivia que se empieza a trabajar a las 4 de la mañana y que se termina a las 12 de la noche, porque así lo hace la gente que cultiva tu papa para comer, porque así lo hace la gente que maneja tu transporte público. Entonces son la mejor representación y los mejores cuadros políticos que tenemos en Bolivia. No necesitamos, y eso lo ha establecido el CONALCAM, nuestro Estado Mayor político, no necesitamos replantear otra opción porque tenemos un presidente Evo que le ha respondido al pueblo en absolutamente todas sus demandas. Un presidente además que ha venido a este mandato luego de un referéndum revocatorio planteado por la derecha. La derecha dijo, acá Evo nadie lo quiere, porque Evo tiene que gobernarnos, queremos ir a un referéndum revocatorio. Aceptamos el reto, fuimos a un referéndum revocatorio y en ese referéndum revocatorio la población le dijo al presidente Evo un 77% que quiere que se quede. Actualmente encuestas que no son nuestras, que no son ni del movimiento al socialismo ni del gobierno, le dan más del 55% de aprobación a la repostulación del presidente Evo. Otra encuesta, por ejemplo, dice que el 75% de las mujeres en Bolivia apoyan y acompañan la gestión del presidente Evo. Entonces, simplemente porque fórmulas tradicionales de la democracia nos dicen que no podemos hacerlo, vamos a ir en contra de la voluntad del pueblo, no creemos que eso corresponda. Tú nos hablabas de repostulación. ¿Cuál sería el proceso que se debería llevar a cabo para que se dé esta repostulación? Bueno, existen varias vías. Existen sobre todo 3 vías según lo que manda la Constitución. Una primera gira en torno a la iniciativa legislativa ciudadana. La reunión, la recolección de firmas de ciudadanos y ciudadanas que pidan la modificación parcial de la Constitución. Una segunda, mediante presentación de un proyecto de ley, que es el camino que está optando la CONALCAM, donde se pida la modificación parcial de la Constitución. Y una tercera, donde se presentan los proyectos de ley directamente del Ejecutivo hacia el Legislativo. Está claro que como CONALCAM y como Estado Mayor Político han optado por la segunda opción. La opción de pedirle a la Asamblea Legislativa que reconsidere este tema. Sin embargo, hay que decirle a la gente que nosotros como Asamblea Legislativa vamos a recibir esa propuesta de la CONALCAM, la vamos a debatir y la vamos a evaluar en el marco de lo que la Constitución
Constitución establece en primer orden, y en segundo lugar, a la luz de todas y de todos los bolivianos, con los medios de comunicación, incluso con los hegemónicos y con los que nos sacan la mugre al lado nuestro, mostrándole al país que todo lo que se va a hacer luego de que la CONALCAM presente el proyecto a la Cámara de Diputados el 16 de septiembre va a estar en el rigor de nuestra democracia participativa comunitaria. Estábamos conversando un poquito de que se originaron ciertas movilizaciones y protestas de ciertos sectores sociales opositores a la gestión del compañero Evo Morales. ¿Cómo tomó la población boliviana esta propuesta a la reelección? Lo que es importante decirlo es que la CONALCAM está compuesta por las fuerzas sociales importantes, determinantes y mayoritarias en el país. Están afiliados a la CONALCAM absolutamente todos los trabajadores de la central obrera del país, todos los campesinos, todos los pueblos indígenas, tierras altas, de tierras bajas, le decía hace rato, los maestros, los trabajadores petroleros, los trabajadores en salud. Es una instancia de organización obrero, campesina y popular inédita en el país, ¿no? Inédita en el país y probablemente inédita en la región. Nos atrevemos a decir que también es inédita en la región. Efectivamente, la derecha, con el financiamiento de las ONG, ha estado optando a ciertos sectores, digamos, minúsculos y un poco marginales de la estructura de las organizaciones sociales. En realidad se oponen absolutamente todo lo que es el Estado y el gobierno, ¿no? No se trata solamente de la repostulación, no se trata solamente de la nacionalización de los hidrocarburos, no se trata solamente de, no sé, generar la economía del conocimiento que le hemos propuesto al pueblo, sino de una oposición absoluta, porque es una oposición financiada, ¿no? Y eso hay que decirlo. Sin embargo, la población en general, y no solamente los sectores organizados y vinculados a colectividades de esta importancia, como son la Central Obrera o la Confederación de Campesinos, sino la población de a pie, la clase media, los estudiantes, las familias, las madres, quieren seguir en el camino que Bolivia ha empezado a caminar hace casi 3 años. Valeria, muchas gracias por tu entrevista. Compañeros, compañeras, te esperamos en una próxima entrega de nuestro Americano Online. Les recomendamos que nos sigan por nuestras redes sociales.